Cuando comenzamos el año, me habrán escuchado en la presentación que uno de los ejes que considerábamos a la hora de evaluar y obviamente para tener en cuenta para la acreditación de la asignatura es no solamente las lecturas, las resoluciones, sino en esas resoluciones que ustedes tengan la capacidad de resolver de acuerdo a las consignas, o sea, la interpretación de consignas. Y me detengo en esto y vuelvo a esto, y me van a escuchar que voy a volver muchas veces a lo largo de la carrera, porque es uno de los ejes que más complicaciones trae en el nivel superior, en el nivel universitario, y que no es... no es de un grupo, sino que tiene que ver con una situación que se está observando en los niveles superiores. Que hay que cuesta por parte del estudiante la posibilidad de leer y de interpretar las consignas y de responder en función de estas consignas. Y muchos de los problemas para las aprobaciones de las asignaturas tiene que ver con esta interpretación de consignas, ¿no? A lo largo de nuestra vida vivimos resolviendo consignas, ¿no? Yo ahí les puse, bueno, el cartel pare. Eso es una consigna, ¿eh? Uno lee pare y no se le ocurre seguir, ¿no? Es decir, interpreta, es decir, lee y luego interpreta que tiene que hacer una acción en función de esa consigna. Entonces, una consigna sería un mensaje que se comunica y que propone realizar una actividad determinada. El problema es que cuando se me está evaluando, hay ciertas actividades que se piden. ¿Por qué? Porque esas actividades lo que tienen que hacer es dar cuenta de que los contenidos, las lecturas, se han ido apropiando, ¿no? Se han ido aprendiendo, ¿no? Entonces, si ustedes observan, ¿no? Esta imagen está cubierta y está plagada de consignas, ¿no? Que tenemos en la vida cotidiana, ¿no? Cuando uno qué sé yo, va al banco ahora, por ejemplo, ¿qué tiene que hacer? Sacar el turno en internet previamente, ¿no? Y a veces uno sin saberlo concurre al banco y tiene que primero leer los carteles, prestar atención a esos carteles y prestar atención a lo que están diciendo en función de interpretar eso que leo y luego actuar en función de ello. Parece una estupidez lo que les estoy diciendo, pero eso nos lo olvidamos cuando estamos rindiendo un examen, cuando estamos resolviendo un práctico. ¿Qué es lo que me piden que haga? Eso es lo primero que me tengo que preguntar. Sigo en la próxima. Pueden preguntar, ¿no? ¿Qué significa algo? ¿No? ¿Qué definición? Y trabajamos esta idea de la definición, esta idea de explicar, definir qué tiene que ver con explicar la esencia, lo que a ese objeto lo hace ese objeto, lo que a ese concepto lo hace ese concepto. Generalmente en las ciencias sociales los conceptos devienen de autores que los han creado, entonces uno cuando define un concepto toma determinado autor y dice, según fulano de tal concepto significa tal cosa. Qué sé yo, hablábamos hace un rato, bueno, en las semanas pasadas, cuando leíamos el texto de Barthes y ustedes hablaban del anclaje, ¿no? Entonces, ¿qué es o qué significa anclaje? Bueno, en el marco en el que lo analiza Roland Barthes en su texto Retórica de la imagen, que propone hacer un análisis de las publicidades. ¿Por qué? Porque hay una convivencia entre la imagen y el texto.
Y la relación entre imagen y texto permite hablar de dos tipos de relaciones. Por un lado, la relación de anclaje, que pueden ser los pies de fotos, decíamos, ¿se acuerdan? Que eran esas explicaciones que se acompañaban de la foto o que se dice en el pie de foto, como anclaje puede estar el autor que hizo esa fotografía o en dónde fue tomada, ¿no? Los famosos pies de fotos. O puede, en el caso de las publicidades, decíamos, bueno, ahí aparecía un texto que anclaba la imagen porque decía, bueno, para la ambigüedad, que en la publicidad no la necesito ser bien concreto y bien directo, el texto funcionaba para reforzar ese significado. La otra acción, el otro grupo de consignas, puede estar ligado, y ahora me van a ver por qué recuperé esto, al cómo, ¿no? Cuando me preguntan cómo o caracterice, qué sé yo, una imagen del caracterice el género del retrato, describa o explique cómo es, ¿no? Qué sé yo, cómo es o describa características de los tipos de formato, describa los tipos de formato o mencione cómo son los distintos tipos de formato que veíamos al principio, ¿no? Cuando yo estoy preguntando cómo, estoy preguntando sobre esas características que a mí me permiten identificar algo, ¿no? Esas características que a mí me permiten describir algo, ¿no? Entonces me pueden preguntar cómo, me pueden pedir que caracterice, me pueden pedir que... Y eso también me lleva a definir el objeto, ¿no? Me pueden pedir que lo describa, ¿no? Fíjense cuántos verbos podríamos decir pueden estar acompañando estas consignas, que lo que yo tengo que hacer es mencionar las características, es analizar ese objeto, es analizar esa imagen mencionando características. Y acá me detengo porque nosotros hasta aquí estuvimos analizando imágenes y hablando de las características de las imágenes, ¿no? Y entonces decíamos, yo puedo organizar los tipos de análisis de acuerdo a un nivel retórico, ¿no? Y entonces tendríamos denotados y connotados, que se lo propone Roland Barthes. Puedo organizar, describir la imagen según las características que me permitan identificarla. Generalmente, esto que hablábamos del catálogo razonado, ¿se acuerdan? Que lo vamos a tener en cuenta para las obras de arte, para las obras que implican un productor artístico, un grupo de productores artísticos. Y allí empezábamos a hablar de todos estos ejes que ustedes fueron marcando en el catálogo razonado, ¿no? Entonces, esta sería otra manera de describir ese cuadro, una manera de identificarlo también. Luego vamos a ir a los otros ejes, pero por ahora me interesan esos dos. Bien. Y entonces, una manera de describir las imágenes, habíamos dicho, tiene que ver por un lado por lo que tratan, ¿no? Por lo que, si vamos a el análisis retórico que proponía Barthes, podríamos analizar lo que veo denotadamente y lo que eso que y aquello que veo, qué connota, qué significa, ¿no? Bien. Otra manera de analizar, que es la que venimos trabajando y en la que ustedes intervinculan esta asignatura con lenguaje visual, que han ido avanzando, yo sé, en distintas
herramientas propias del lenguaje visual y que también la pueden vincular con grabado porque sé que trabajan estos contenidos y con escultura, ¿no? Con este ABC propio de la asignatura y que nos marca como especialistas en artes visuales, tiene que ver con poder, ¿no?, describir, caracterizar la imagen desde un punto de vista formal. ¿Qué quiere decir esto? A partir de qué elementos formales del lenguaje visual están presentes en la obra. Y entonces nosotros habíamos comenzado hablando qué tipo de líneas se utilizan, ¿no? Entonces yo ahí puedo describir, caracterizar la imagen desde un punto de vista formal y decir que la imagen presenta y qué tipos de líneas veo. Lo que voy a decir es aquellas líneas que dominen, si son homogéneas, si están enfatizadas, si están implícitas, si están explícitas, si encierran, ¿no?, formas y estas formas terminan siendo cerradas, ¿no? Luego decíamos cómo son las formas, ¿no? Si las formas son homogéneas, heterogéneas, diría, otro eje que nosotros analizábamos tenía que ver con cómo estaba armada la imagen. Y de ello hablamos cuando hablábamos de este mapa estructural, ¿se acuerdan? Entonces, primero marcábamos el contorno y ahí cuando marcábamos ese contorno empezábamos a analizar los distintos formatos, ¿eh?, con los que se puede ir jugando. Una vez que habíamos marcado el contorno y que veíamos estos distintos formatos y el peso que marcaba, decíamos, bueno, si domina un formato horizontal, tiende a generar más calma. Si dominan los formatos verticales, hay como, diríamos, más actividad. Si dominan las líneas implícitas, las direcciones diagonales, dan más sensación de movimiento, de dinamismo, ¿no? Aquí empieza lo que veo, con digamos, con la sensación que quiero provocar. Y eso es importante que ustedes lo tengan en cuenta, que poco a poco lo van aprendiendo de tal manera que se olvidan de que lo saben y lo usan, y van a pensar que lo usan intuitivamente, pero a la hora de defender sus producciones, cuando hagan sus entregas finales, de aquí en más, tienen que poder tener un vocabulario específico, disciplinar, que pueda decir, bueno, en esta obra yo jugué, por ejemplo, si fueran Frangélico, ¿cómo defenderían esta imagen a partir de la estructura compositiva, ¿no? Si bien la obra a partir de la estructura compositiva marcaría 3 paneles, a partir de estas verticales, que marcan como un relato de lectura en donde hay una apertura con un fondo de un paisaje, en donde hay 2 personajes que miran hacia el exterior del cuadro y que no están en relación con los personajes que están en primer plano. En tanto, aparece otra parte del cuadro, otro fragmento del cuadro, que continúan estas divisiones que marcan las verticales, que enmarcan al ángel y enmarcan la figura de María, ¿no? Que están en un primer plano, que se ubican en un primer plano, que hay una dirección y hay una tensión, hay una relación de miradas, ¿no? Y a su vez hay un juego de diagonales a partir de este rayo desde el margen superior izquierdo, que dinamiza la composición frente a este dominio de verticales, ¿no? Esta estructura compositiva que podría ser en proporción áurea, más adelante lo van a saber,
permite armar este juego y ustedes podrían seguir estableciendo relaciones. Incluso, entonces, el otro eje que habíamos hablado era de los esquemas compositivos, ¿no? Si hay un esquema de tipo piramidal y qué sensación genera. Fíjense que hay un esquema compositivo en el margen derecho a partir de estos 3/4, ¿no? Es decir, perdón, de estos 3/4, de estos 2/3 que se marcan. Por un lado, este esquema piramidal que da estabilidad, que también da jerarquía, quién está elevado en la jerarquía, y fíjense la imagen de Cristo en el centro, ¿no? Y otros tipos de tensiones que decíamos, estas líneas implícitas, estos ejes, que yo sé que lo trabajan mucho con Paula, estos ejes de dirección, estas direcciones que tienen cada uno de los personajes y cómo estas a su vez se relacionan con toda esta composición. Todo esto nos habla de cómo está armado el cuadro. El otro eje que estuvimos viendo tenía que ver con el color. ¿Se acuerdan cuando analizábamos la paleta, ¿no? ¿Qué colores dominan, ¿no? En ese caso son también características formales. Y estas características formales tienen entonces que ver con, diríamos, qué colores dominan, ¿no? Cuál es el dominante, cuál es el subordinado y cuál es el acento. Y también decíamos, bueno, los encuadres, los planos, ¿no? ¿De dónde viene la luz? ¿No? ¿Qué pasa con la luz? ¿Cómo se trabaja la luz? ¿No? Fíjense que aquí está esa luz dorada, pero también hay otras luces, es decir, no hay solo una luz dirigida, no hay grandes contrastes de luces y sombras, y esto me va a estar hablando, que lo vamos a trabajar más adelante, de las claves tonales, porque sé que están, por ahí andan en los talleres y no me quiero avanzar mucho. Esta posibilidad, teniendo en cuenta estas características formales, de armar clases, de armar conjuntos, ¿no? Ya ahí les puse, clasificar es dividir un determinado universo, un grupo, un conjunto de objetos, ¿no? En clases. ¿Se acuerdan cuando eran chiquitos y hacían chiquites, y hacían los teorías de conjunto y el diagrama de Venn y decían, bueno, clasifica, ubique aquellos animales que son mamíferos, de aquellos animales, ¿no? Es decir, animales extintos, animales actuales. No sé, ¿cuántas clases podemos hacer? En lengua decían, clasifique las palabras que están en el texto y ponga por un lado los adjetivos y por el otro lado sustantivos, ¿no? Ahí estoy clasificando, y para clasificar yo previamente en mi cabeza lo que tuve que hacer es describir, es mencionar las características. Y las clases las voy a tomar esas características van a estar de acuerdo a la clase, a la consigna de qué clase. Una clase es un conjunto de entidades que tienen una o varias propiedades en común, ¿no? El otro día hablábamos de que a las imágenes las podía clasificar de acuerdo al género. Y otra, que no género, que voy a tener en cuenta temas, motivos, que se van a organizar y van a dar, el género del retrato, el género religioso, el género mitológico, ¿no? Y a su vez podría seguir subclasificando, decíamos, el retrato, y dentro del retrato puede estar el autorretrato, ¿no? Bien, entonces, cuando te pidan clasificar, ¿no? Siempre será necesario definir primero el término más amplio, aquel que conforma la clase, ¿no? Entonces, si yo pido que mencione el género, lo que me está pidiendo es que organice, que
le diga si esa imagen pertenece a qué grupo pertenece, en qué cajita lo voy a poner de acuerdo al género. ¿Y qué era el género? Un criterio para establecer una clasificación, una organización. Otro criterio que veíamos en el catálogo razonado es el de estilo. ¿Y por qué me detuve en la parte del análisis formal? Porque el estilo toma en consideración cómo está hecha la obra, ¿no? Toma en consideración estas distintas características formales. Sigo en la próxima y hablamos un poquito más sobre clasificar las imágenes, o sea, los grupos de imágenes los podemos organizar, los podemos armar clases. Podemos armar clases según el criterio del género, decíamos, pueden ser retratos, paisajes, ¿no? Otro criterio, ¿no?, de clasificación es según el estilo. El estilo habla de cómo está hecho, ¿no? Habla del cómo, ¿no? Habla del modo de hacer algo, ¿no? Vieron que una vez dice, bueno, es mi estilo para hacer las cosas, cuando uno a veces se manda macanas generalmente, uno dice, tratando de justificar, es mi estilo, ¿no? Yo siempre tengo una amiga que me decía, ¿para qué simple si también complicado se puede? Y bueno, yo tengo ese estilo de hacer las cosas y de comportarme en la vida. Tiene que ver entonces este concepto de estilo, ¿no?, que sería un criterio para clasificar, marcar cómo está hecha, ¿no?, cómo están hechas las imágenes. Y yo ahí le puse algunas características, ¿no? Tiene que ver con, me permiten organizar distintos objetos que se van a dar en un mismo estilo y pueden ser objetos, textos que pertenezcan a distintas disciplinas. A ver, por ejemplo, puede haber una escultura que responda al estilo renacentista, puede haber una pintura al óleo que responda al estilo renacentista y puede haber un grabado que responda al estilo renacentista, ¿no? Lo que me interesa son las características formales que se comparten, ¿no? ¿Qué sé yo? Una escultura barroca y una pintura barroca, una de las características que va a tener es el profundo dramatismo, es el alto nivel de contrastes, ¿no? Es decir, características en cómo están hechas que tienen que ver con estos elementos formales, cómo comparten las mismas definiciones a nivel de elementos formales. Entonces ahí les puse una definición de un texto de un semiólogo argentino, Oscar Steinberg, que dice: estilo, un modo de hacer postulado socialmente como característico de distintos objetos de la cultura y perceptibles en ellos. Ahí vamos a ver algunos ejemplos. Acá tenemos tres imágenes. Las tres imágenes pertenecen a la misma disciplina artística, que es la pintura. Las tres son pinturas al óleo. Bien, ahí tendrían, de acuerdo a la disciplina artística, un criterio de clasificación. El grupo de pinturas podría poner las tres en el mismo grupo. Si yo las clasifico según el género, bueno, las tres imágenes son religiosas. Una es la de Latour, un pintor francés, que es la Magdalena penitente. La otra es la Madonna del Loreto, o sea, María del Loreto, una advocación de la Virgen María. Y la otra es la Virgen con el Niño, los Santos y Federico de Montefeltro. O sea, las tres pertenecen al mismo grupo de género. Otro diagrama, otro conjunto. Pero si yo las quiero organizar de acuerdo a cómo está hecha la imagen, a los modos de hacer, al criterio de estilo, y sin saber nada,
¿no? Sin saber lo que es el Renacimiento, lo que es el Barroco. Si yo les digo cuáles son, si las tres pueden estar en el mismo grupo, ustedes inmediatamente me van a decir que no. ¿Por qué? Porque el modo en el que se trabaja la luz es totalmente distinto en las dos que están a la izquierda y la de la derecha, ¿no? Fíjense en que en uno hay grandes contrastes de luces y sombras. Hay lugares de que hay mucha luz y lugares que hay total oscuridad, ¿no? Entonces, esa presencia de blanco y negro, diríamos, habla de un alto nivel de contraste. Distinto, ¿no?, al dominio, ¿no?, de esta luz general, que da otra sensación. Si yo les preguntara cuál de las imágenes da más sensación de dramatismo, y ustedes probablemente me digan que las dos de la izquierda. ¿Por qué? Porque este profundo nivel de contraste los va a remitir probablemente a alguna experiencia que hayan tenido cuando uno va a ver teatro, ¿no?, en donde se ilumina, no hay una luz general, sino que a partir de esta iluminación dirigida, de esta luz dirigida, enfatizan y crean esta atmósfera de alto contraste. El alto contraste genera dramatismo en la composición. Esta luz general, en donde no hay una luz focalizada, que se ve en la imagen de la derecha, no genera contraste, no genera dramatismo, sino que da sensación de calma, ¿no? Por otro lado, cómo está usado el color, cómo está usada la forma, cómo está usada la línea. Fíjense, si van a la estructura compositiva, ¿qué sucede? ¿Qué ejes se marcan? Fíjense en la de la derecha, que la hemos estado charlando. Se marcan las horizontales, la línea horizontal, en especial de los rostros, que están todos en una misma línea, que se refuerza con la línea que se marca en la arquitectura y que se refuerza a su vez, ¿no?, que combina, podríamos decir, con las líneas verticales que refuerzan a los ejes de cada una de las personas. Están todos derechos, bastante hierática la imagen, ¿no? ¿Qué pasa en las otras imágenes? Si ustedes observan la imagen de Caravaggio, bueno, podríamos decir, la columna del fondo marca una diferenciación, pero donde más domina es estas tensiones y estas miradas que se dan en la diagonal. Armen el mapa estructural de la imagen y van a ver esta importancia de la diagonal desde el margen inferior derecho hacia el margen superior izquierdo, ¿no? A su vez, las miradas refuerzan esta diagonal y de alguna manera, y la luz refuerza esa diagonal también, ¿no? En tanto que la imagen de Latour, que da una sensación de calma, es decir, mucho contraste y mucha calma. Sin embargo, fíjense que lo más importante sucede, si ustedes arman el mapa estructural, entra a suceder en esta línea diagonal, ¿no?, que convive con las horizontales y verticales, ¿no? Eso genera esta sensación de calma. A su vez, bueno, el tipo de paleta, estos fríos que aparecen en la piel son típicos de Latour. El reflejo, estos juegos de luces, esa luz, la luz de la vela, apelar a la luz de la vela, que es apelar a una luz cálida. Si bien la piel es bastante fría, pero la luz encalidece, como así también la calavera, la ropa, es decir, estos reflejos dorados que se ven en
en la tela, en la, ¿cómo se diría? En la pollera de ella, ¿no? Entonces, se refuerzan y la atención de ella frente a ese espejo, ¿no? Frente a esa mirada. Entonces, si ustedes analizan los elementos formales, me voy a dar cuenta, por más que no sepa de las características del Renacimiento, del Barroco, que podría armarlas en un mismo grupo a las dos de la izquierda y en un grupo distinto, de acuerdo a los modos de hacer, a la de la derecha. Eso, una vez que uno logra analizar, por eso es tan importante que este año ustedes, cuando terminen el año, tienen que manejar el lenguaje visual al dedillo para poder leer las imágenes y para poder ver estas características que fueron cobrando los grupos de las imágenes a lo largo de la historia del arte. Entonces, hablábamos de de poner en juego todos estos conceptos. Podríamos decir que género y estilo son dos criterios que nos permiten clasificar distintos textos visuales. Y en función de ello nos dan previsibilidad. O sea, si yo digo, voy a ver una imagen del género religioso, yo ya sé previamente con qué me voy a encontrar, con algo que está vinculado a alguna escena de la Biblia, vida de los santos, ¿no? En ese sentido hablo de la previsibilidad. Si yo sé que me voy a encontrar con una imagen del romanticismo, mínimamente voy a saber que va a ser una imagen que genere pasiones, que tenga una pincelada suelta, que use un contraste, que las formas van a ser abiertas, ¿no? Que las estructuras compositivas van a tender a dominar ejes diagonales porque generen mucho movimiento, ¿no? Bien. Entonces, generan previsibilidad y dan regularidad, ¿no? O sea que las distintas imágenes, no tengo que aprender imagen por imagen, sino que puedo cualquiera de las imágenes clasificarlas en ese grupo. Entonces, en el caso del estilo, dijimos que tienen que ver con modos enunciativos privilegiados. Esto de decir, ¿cómo enuncio? ¿Cómo se produce ese enunciado? ¿Cómo se dice lo que se dice? ¿Cómo se expresa? ¿Cómo se pinta? ¿Cómo se esculpe? Formas, líneas, paletas, ¿no? Tiene que ver con componentes narrativos, ¿no? No se limita a un solo lenguaje, esto que decíamos, puede estar en la escultura, puede estar en la pintura, puede estar en el grabado, puede estar en el dibujo, puede estar, ¿no? En las distintas disciplinas artísticas. Es centrífuga y expansiva. ¿Qué quiere decir? ¿Vieron como el centrifugado del lavarropa? Que yo voy a tener obras renacentistas con características similares, ya no solo en las artes visuales, sino también en la literatura, en la música, ¿no? En las distintas artes, porque van a pertenecer al mismo estilo, ¿no? O sea que se va a expandir a otras disciplinas. Y por el otro lado, habla de que se da en un momento determinado, ¿no? No se repite a lo largo del tiempo. Entonces, hay momentos en la historia en donde se da el Renacimiento, otro momento en donde se da el Barroco, otro momento en donde se da el Neoclasicismo, otro momento en donde se da el Romanticismo y así sucesivamente. En tanto que los géneros, la diferencia sería que no se dan solamente en un momento de la historia, sino que tienen recurrencia histórica. ¿Qué quiero decir con esto de recurrencia histórica? Que van a ir, que puedo encontrar retratos pintados a la manera en el estilo renacentista, retratos pintados en estilo barroco, retratos pintados en estilo romántico. ¿Estamos? O sea que se pueden ir dando a lo largo del tiempo. Son centrípetos, se dan estas características, estos géneros en las artes visuales. La literatura tiene otros géneros. ¿no? Es decir, la música maneja otros géneros, ¿no?
influye mucho en el modo de titular, ¿no? Decíamos, ¿no? El título me tira puntas de ello y se ligan a temas, a repertorios de motivos, ¿no? Delimitaciones y remisiones a lo temático que decíamos anteriormente.